Bueno, hola, bienvenidos una vez más a nuestro microprograma Ticoiro Responde. Mi nombre es Luis y este es pues un nuevo esfuerzo que tenemos en el cual hacemos una transmisión en vivo para ver temas de interés en producción de cerveza, mucho basado en lo que nuestros clientes pues llegan y nos preguntan en las tiendas. Y para el día de hoy seleccionamos un tema que son los off flavors o de estos, y en próximos programas estaremos hablando de más de estos aromas o sabores que normalmente se dice off flavors y se menciona que son no deseados. La realidad es que hay algunos que pueden ser deseados o pueden ser eh, correctos en niveles bajos, ¿okay? Entonces, sin más, vamos a empezar con lo que serían el tema. El primero de estos aromas que vamos a hablar es el aroma a maíz, o técnicamente se conoce como el DMS o dimetilsulfuro. Las personas lo tienden a escribir en la cerveza como maíz, choclo, vegetales cocidos. Se recomienda o se dice que es más fácil reconocerlo si haces inhalaciones rápidas cortas, puede ser más fácil, más claro. Es un compuesto del grupo de los sulfuros y tiene un umbral de reconocimiento de 35 partes por billón, o sea que es un umbral muy bajo. O sea, lo que esto nos quiere decir es que muy fácilmente, si la cerveza tiene este aroma o defecto, muy fácilmente lo vamos a poder detectar. También se habla que hay una concentración típica en cervezas que va de 10 a 200 partes por billón. ¿Qué quiere decir eso? Que este es un aroma que se produce en forma natural en la cerveza. Entonces toda cerveza en un cierto nivel va a tener presencia de DMS. Ahora, para eso tenemos que entender entonces de dónde viene el DMS. El DMS viene de la malta, y cuando la malta se produce, arrancamos con el grano de cebada, y tiene que ir por un proceso de germinación, un proceso de secado. Durante ese proceso de producción se tiende a generar un precursor este precursor, en el momento en que la malta se caliente, cuando estamos haciendo un macerado, cuando estamos en el hervido, se va a convertir en el DMS y en este aroma que personalmente es relativamente desagradable para mí, y pues sí es relativamente común el encontrarlo en algunas cervezas cuando estamos empezando a aprender a elaborar cerveza. ¿Qué es lo que va a causarlo? O sea, ya sabemos que viene de la malta, ese es su origen, que se produce cuando se calienta. Sin embargo, la ventaja del DMS es que también es relativamente fácil que se evapore y que se pierda, y eso es básicamente lo que sucede cuando estamos haciendo el hervido. Es cuando la evaporación va a eliminar el DMS. Entonces, el primer punto que tenemos que tener cuidado para no tener problemas de DMS es tener un hervido vigoroso, un hervido fuerte cuando estamos haciendo nuestra cerveza, y no tener la olla tapada. La olla nunca debe estar tapada, debemos de permitir que el vapor de agua escape y se lleve consigo el DMS. En una cervecería profesional, en muchas ocasiones, dependiendo de la configuración del equipo, pues tendrás incluso extractores de aire en la parte superior de la caldera, la caldera o la olla de cocimiento más bien, para poder extraer esos aromas, porque si eso se condensa y vuelve a caer en nuestra cerveza, pues seguiremos teniendo ese problema.
Una vez que terminamos el hervido, y ahí tratamos de eliminar lo máximo posible del DMS, si nosotros tenemos un enfriado muy lento, la malta se sigue manteniendo caliente y se puede absorber algo de DMS, se puede quedar algo de DMS en nuestra cerveza. Entonces, la otra gran recomendación para eliminar el DMS es un enfriado rápido, el choque térmico. Cuando hablamos a nivel de cerveceros caseros, pues se utiliza lo que sería un baño de agua con hielo, o ya se tienen equipos especializados como los enfriadores de inmersión, enfriadores de placa. Una cervecería profesional utilizaría un enfriador de placa, nada más que de dimensiones mucho más grandes, ¿verdad? Enfriador de placa es definitivamente de lo más eficiente que hay y nos va a permitir bajar la temperatura muy rápidamente, lo cual evita que el DMS se vaya a quedar impregnado en nuestra cerveza. Otra de las cosas que debemos saber es que de las maltas que utilizamos, la malta Pilsen está asociada con presentar más problemas o más la posibilidad que se nos dé DMS. La razón no es nada muy extraño, o sea, este precursor que se genera en la malta durante el proceso de malteado se pierde, se elimina cuando se presentan ciertas temperaturas. Entonces cuando la malta se le aplica secado con aire caliente a temperaturas más altas, logramos eliminarlo, o hay tostado. Entonces por eso maltas que tienen niveles de color más alto, como puede ser una Pale Ale, como puede ser una Viena, normalmente no van a presentar este precursor, y entonces no vamos a tener mucho este problema del DMS. Por eso también el DMS se considera que es mucho más común en cervezas tipo American Lager, tipo Pilsen, y se considera aceptable que haya un ligero nivel de aroma a maíz, choclo, etcétera, en ese tipo de estilos de cerveza. Entonces, por eso mencionábamos que no siempre tiene que ser un error. Hay ocasiones en las cuales puede ser aceptable en ciertos estilos de cerveza. En cuanto a soluciones, bueno, ya lo mencionamos, un hervido vigoroso y un enfrío rápido es lo que tienes que tomar en cuenta. Y pues si ya tienes algunos problemas realmente con la receta, pues tal vez hay que considerar si debemos de utilizar otra malta que no sea la Pilsen, o tal vez no cambiarla totalmente, pero podríamos ya utilizar una combinación de Pilsen con Viena o Pilsen con Pale Ale para bajar esos niveles del DMS. Bueno, al menos en Tecovibra, y hay otros compañeros del ámbito cervecero, que hacemos cursos de talleres sensoriales, básicamente, donde lo que hacemos es traer un kit de un laboratorio que tiene estos aromas, sabores. Con eso se les infusiona a cervezas y podemos probar. Al fin y al cabo, el punto es, desdichadamente, muchas veces cuando estamos empezando, podemos ver esto en la teoría, pero no sabemos si nuestra cerveza lo tiene. No estamos acostumbrados en el paladar, en el olfato, para llegar y decir, ah, claro, mi cerveza tiene DMS, mi cerveza tiene diacetilo. Entonces, la forma en que uno va aprendiendo esto es con la práctica, y hacer talleres sensoriales ayuda mucho. Sin embargo, pues cuestan dinero, no hay talleres todas las semanas, hay que esperar que venga un evento de este tipo para aprovecharlos, y realmente los recomiendo. Pero hay formas en las cuales podemos pues ir aprendiendo y haciendo pruebas. Entonces les dejé un pequeño experimento para que lo hagan en su casa, y es muy sencillo. La próxima vez que estén haciendo una cerveza en casa, capturen la condensación. Cuando se está dando la evaporación, vamos a poner la tapa por un momento, dejamos que se genere condensación, y esa condensación, esas gotitas, capturémoslas en un vaso y utilicemos eso para probar entonces el aroma, probar el sabor,
y pues nos salió gratis y empezamos a practicar un poco sobre qué es DMS. Con suerte vas a darte cuenta que es algo que de que no tienes en tu cerveza, y si te das cuenta, mira, esto es algo que ya lo he percibido en mi cerveza, bueno, ya sabemos que es un área entonces en la que tenemos que trabajar. El segundo aroma del cual vamos a hablar el día de hoy es el diacetilo. El diacetilo se describe como palomitas de maíz, puede ser mantequilla, puede ser dulce de leche, butterscotch también. Y es un aroma que nuevamente puede ser bastante incómodo en una cerveza que lo tenga en niveles muy altos. Viene del grupo de los ácidos grasos, cetonas. Tiene un umbral de reconocimiento de 0.1, 0.2 partes por millón. Nuevamente quiere decir que muy fácilmente las personas podemos detectar este error en una cerveza. Y hay una concentración típica de las cervezas que es de 0.33 partes por millón. Nuevamente, ¿qué nos indica el hablar que hay una concentración típica? Bueno, que esto es un producto natural del proceso cervecero y que siempre va a haber una pequeña cantidad en nuestra cerveza. Debo mencionar que los tres aromas o flavors que seleccioné para el día de hoy en general son de los que yo más he llegado a ver en la calle cuando la gente está empezando a hacer cerveza. Entonces creo que es bastante bueno tomar el momento y entender un poco más de qué son estos aromas. El diacetilo es el anterior, el DMS, se producía a partir de la malta. El diacetilo es a partir de la levadura. Es un subcompuesto que se genera en forma natural como parte del proceso de fermentación. Existen algunas contaminaciones bacterianas que pueden producir este tipo de flavor, este tipo de aroma. Ahora bien, siendo muy honestos, si tienes una contaminación bacteriana y percibes algo de diacetilo, probablemente vas a percibir un montón de otras cosas más que no van a ser agradables. Entonces yo normalmente no le doy mucho hincapié a lo que es contaminación bacteriana cuando hablamos de diacetilo. Sí, puede producirse, pero si lo estás percibiendo y no hay otros aromas más por ahí, probablemente no tiene que ver nada con contaminaciones bacterianas. Al ser un subcompuesto producido durante el proceso de fermentación, la causa principal para que esto se dé es que la fermentación no haya terminado correctamente. O sea, la levadura no pudo terminar de hacer todo el trabajo que tenía que hacer. De hecho, la levadura genera diacetilo y en etapas iniciales de la fermentación y más adelante lo reabsorbe y lo transforma en otras sustancias. Entonces, el diacetilo, si tenemos una fermentación buena, vigorosa, que llega hasta el final saludablemente, muy probablemente no vamos a tener ese problema. Se presenta en cervezas de tipo lager, se menciona el diacetilo, y de hecho van a escuchar que para las lagers es recomendado hacer un descanso de diacetilo, que es básicamente subir la temperatura en la fermentación para ayudar a que la levadura procese el diacetilo, lo reasimile y se elimine del aroma de la cerveza. Entonces en el gráfico que estamos viendo acá, estamos viendo lo que es el proceso de la glicólisis, que es básicamente el proceso en el cual se asimila la glucosa y vamos a terminar al final haciendo etanol. En todo ese proceso hay un compuesto que se llama el piruvato, el piruvato de hecho nos permite, es el punto en el cual se puede tomar dos rutas metabólicas diferentes y por medio de todas esas transformaciones que se están dando, llegamos entonces a generar lo que sería el diacetil. Y ahí podemos ver entonces precisamente el piruvato, como antes de llegar a ser etanol,
puede irse por una ruta en la cual estamos generando el acetaldehído, el acetilotacte y el diacetilo. Entonces nuevamente es algo normal del proceso de fermentación. Y en la gráfica también podemos ver, en la gráfica más abajo, cómo el diacetilo se dispara al inicio del crecimiento de la levadura, para que quede aquí más claro. La línea verde es la levadura en suspensión en el fermentador, entonces esta línea nos va indicando que a través del tiempo, al puro inicio, sea un crecimiento de la masa, la biomasa de la levadura, reproducción de la levadura, llega a un punto en donde esa biomasa ya alcanza su punto máximo y empieza a caer. Y el diacetilo, la generación de diacetilo va muy ligado con ese proceso. Al puro inicio va a generarse un montón de diacetilo, pero conforme va pasando el tiempo y la levadura va consumiendo y convirtiendo los azúcares en alcohol, pues ese diacetilo va desapareciendo. Si la levadura no logra terminar ese trabajo, ahí es donde tenemos los problemas. Entonces, soluciones: si detectamos que tenemos algún problema de diacetilo, pues cuidar lo que sería la oxigenación, tener una correcta tasa de inoculación de levadura, estar seguro que estamos agregando la cantidad de levadura necesaria, y un buen control de temperatura. Obviamente, si alguno de los cerveceros está reproduciendo levadura, bueno, entonces tenemos que estar súper seguros de que está en perfectas condiciones, ¿verdad? De vitalidad. Y bueno, pensando en la parte de que pueda venir por una contaminación, pues tener un buen protocolo de limpieza. Cabe mencionar que el diacetilo también se puede eliminar por fermentaciones vigorosas. O sea, hay cierto nivel de precursores del diacetilo que quedan, o sea, que pueden ser expulsados también por la fermentación vigorosa, ¿verdad? El diacetilo también, eso nos puede ayudar a eliminarlo. Bueno, un experimento, ¿no? También la prueba de diacetilo forzado. Este es un método que utilizan cervecerías profesionales y básicamente lo que se hace es tomar una muestra de la cerveza en proceso de fermentación y calentarlo, y eso lo que va a hacer es que va a intensificar, va a promover la producción del diacetilo, la generación del diacetilo, y va a ser muchísimo más fácil que lo puedas percibir. Entonces el experimento es muy sencillo: tomas una muestra, yo recomendaría unos 90 mililitros, una cuestión por el estilo, en un frasco que es resistente al calor, cerrado, y lo colocas en agua caliente y lo calientas a 60-70 grados Celsius, unos 10 minutos aproximadamente. Luego eso abres y vas a percibir el aroma que se produce. Hay otros métodos que utilizan también el microondas, puedes meterlo en microondas. Este es un poco más fácil de preservar los aromas, porque el microondas puede tender a que muy rápidamente se volatilicen ese diacetil y tal vez no sea tan buena prueba. Entonces, nuevamente un experimento que pueden hacer para que, si no saben si están teniendo diacetilo en su cerveza, puedan más fácilmente acostumbrarse a este aroma. Y ya vieron que al puro inicio va a haber mucho diacetilo, entonces puedes jugar con hacer varias pruebas en diferentes momentos de la fermentación para que trates de aprender a percibir este aroma, ¿verdad? Y bueno, el tercer flavor o aroma que vamos a hablar el día de hoy sería el acetaldehído. Muy similar a lo que sucedió con el diacetilo, el acetaldehído es un precursor que se da durante la producción del alcohol. Entonces, este se puede percibir más como manzana verde, es lo más común. Alguna gente habla de solvente, y yo diría que manzana verde es lo que yo personalmente más lo asocio.
Grupo de los aldehídos, y tiene un umbral de reconocimiento de 5 a 15 partes por millón, con concentraciones típicas en cervezas de 12 a 15 partes por millón. Entonces estamos hablando de que nuevamente, al ser un subproducto o un precursor que se genera en forma natural durante la fermentación, siempre va a haber cierto nivel de acetaldehído en la cerveza final, pero ese nivel debería ser muy bajo. Realmente el acetaldehído, no creo recordar algún estilo de cerveza en el cual niveles bajos sean aceptables. El DMS, por ejemplo, puede ser aceptable en ciertos estilos como las lagers que mencionaba antes. El diacetilo puede ser aceptable también en ciertos estilos de cervezas, algunas cervezas británicas, algunas cervezas belgas puede ser aceptable. El acetaldehído normalmente no se asocia con un estilo en particular. Nuevamente podemos ver en el gráfico que el acetaldehído durante el consumo o la glicólisis, el piruvato se convierte en acetaldehído, luego en etanol, y por lo tanto, si la levadura está en buen estado, tiene todo lo que necesita para trabajar, va a lograr finalizar y convertir alcohol. Si no está en las mejores condiciones posibles, vamos a tener problemas de este tipo. Contaminaciones bacterianas nuevamente pueden producir acetaldehído. Nuevamente, cuando hablamos de contaminaciones bacterianas, en mi experiencia, muchas veces van a haber otros aromas no agradables. Entonces, se tiende a diferenciar cuando es un proceso de producción versus cuando es un proceso de contaminación bacteriana. Y bueno, en realidad aplica mucho lo mismo que dijimos en el caso del diacetil. Es tener una adecuada oxigenación, una buena tasa de inoculación, control de temperatura, o sea, garantizar todo lo que necesita la levadura para poder hacer un trabajo eficiente, y para evitar la parte de contaminaciones, pues un correcto protocolo de limpieza. Desgraciadamente sí no tengo como un tip o un experimento que puedan hacer para que lo puedan aprender a apreciar. Están los kits de entrenamiento sensorial, como habíamos mencionado, que son talleres muy interesantes de realizar. Normalmente el acetaldehído se habla que es, mucha gente lo escribe como cerveza verde, cerveza que todavía está muy joven, que le hace falta proceso de maduración. Entonces tal vez una forma de aprender a reconocerlos pues sería tomar muestras de tu cerveza. Yo diría que pues, sí dejaría por lo menos unos 7 días de fermentación. Ahí estamos en un punto en el cual ya el consumo de azúcares, por lo menos en una ale, debería haber terminado, y ya estamos empezando una parte de maduración. Entonces puede ser un buen momento como para tomar una muestra y tratar de detectar el acetaldehído. Y bueno, esos son los 3 aromas que teníamos para discutir el día de hoy. Vamos a ver si tenemos alguna pregunta entre el público. No he visto preguntas todavía, pero tal vez tenemos alguna que quieran hacer. Ok, bueno, ahorita no veo preguntas. Quisiera aprovechar para bueno, recordarme a todos aquellos que nos siguen, que bueno, estamos en estos tiempos tan extraños del coronavirus. Apoyamos las cervecerías nacionales. Realmente hay mucho sucediendo en este momento. Número uno, quédate en casa y acompaña a tu familia, y la salud siempre va a ser primero, pero apoyemos los negocios locales, restaurantes, cervecerías, y bueno, también acompáñenos a hacer alguna cerveza casera. Contamos con bastantes recetas, kits, y nuestro personal siempre está ahí
para apoyar en lo que necesiten. Entonces, requete invitados a pues contactarnos y con mucho gusto ahí los ayudamos. Por lo que es Semana Santa estamos cerrados, ya por el resto de esta semana. Volvemos otra vez a la oficina el próximo lunes, entonces ahí los podremos estar atendiendo. Ok, hay una pregunta que nos hace Mau Aguilar: ¿cómo se maneja el descanso de acetilo cuando se agregan frutas en segunda fermentación? Ok, creo que esa es una buena pregunta. Realmente, cuando estás haciendo una segunda fermentación, igual estás agregando azúcares, igual vas a ir por un proceso de fermentación. Más bien, el consejo que yo daría, que tienes que tomar en cuenta, es que recordemos que estos son problemas porque la levadura no está con la vitalidad suficiente. Ya fuiste por una primera fermentación, agregas frutas, dependiendo de la fruta que estés agregando, puede ser bastante azúcar lo que agregues. Entonces puede haber un estrés de la levadura que sea importante. Entonces yo creo que lo primero sería estar muy seguro que tienes una buena vitalidad de la levadura, número uno. Y número dos, seguirle el mismo tipo de recomendaciones de descanso de diacetilo para una primer fermentación. Va a depender mucho de la fruta que estés usando, va a depender... siempre con frutas es difícil dar recomendaciones, siempre con frutas es difícil dar recomendaciones porque depende mucho de la fruta, depende mucho de las cantidades, si es una cerveza que va a tener un enfoque muy grande en la fruta, o si nada más quieres darle una pincelada del sabor. Pero sí, yo pensaría primero asegurarnos en la levadura, y en cuanto a lo que sería descanso de diacetilo, seguir los mismos pasos que hiciste durante la primera fermentación. Ojo que uno habla más de descanso de acetilo cuando estamos haciendo lagers, ¿verdad? No, normalmente, porque las lagers están a temperaturas muchísimo más bajas, entonces ahí podemos subir unos 21, 20 grados por un par de días, dependiendo del estilo de cerveza, dependiendo de la receta. Para dar ese descanso y ayudar a esa eliminación. Entonces, descanso de acetilo normalmente está más asociado con lagers. ¿Okay? Espero que eso fuera lo que más o menos te interesara. Bueno, Edgar nos dice que quiere hacer su primer cerveza, pero de grano. ¿Qué me recomiendan? Cuando se hace la transición de extractos a grano, o bueno, no sé si no has hecho cerveza del todo, yo recomendaría siempre, a pesar de que la receta sea de grano, que tengas un poquito de extracto disponible, porque normalmente el problema que van a tener en esta transición es el macerado, que les quede bien y que logren obtener los azúcares correctos de la malta. Entonces, normalmente es donde nos da un poquito de problemas. Entonces, sería importante que cuando hagas ese primer macerado, midas la gravedad, verifiques según la receta si es la gravedad la cantidad de azúcares que esperabas extraer de la malta. Y si te fue muy mal y no estás logrando el nivel adecuado, pues se vale tener un poquito de extracto de malta y complementar entonces tu receta, más que todo para no ir a desperdiciar toda la cerveza. En cuanto a recetas, pues totalmente una cuestión de gusto personal, ¿verdad? ¿Ok? Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Ok. Bueno, creo que parece que son las preguntas del día de hoy. Agradecerles montones por acompañarnos. La próxima semana continuaremos con el tema de off flavors. Entonces, bueno, hay una pregunta más. Entonces vamos a hacer esta última.
Ok, Mau Aguilar nos pregunta que si estamos utilizando un Malta Chateau Pilsen, ¿es necesario hervir 90 minutos para eliminar el DMS o con 60 minutos es suficiente? Yo te diría que depende de, yo no diría específicamente ni con la Chateau ni con otra marca específica. Si en tu proceso estás detectando que hay DMS, definitivamente sí sería una buena recomendación el hacer un hervido de 90 minutos. Eh, eh, Nuevamente, si hay combinaciones de maltas, muchas veces con combinaciones de maltas también, ya el simple hecho de que tu receta no sea 100% piel, sino que sea un 70%, ya de minimizar la cantidad de DMS que se va a producir. El otro día comentaba con alguien también, por ejemplo, la malta para destilados. Normalmente es una malta que se parece a la Pilsen, pero que tiene incluso un secado mucho más bajo, lo cual le permite obtener mucho más azúcar, pero genera mucho más DMS. Y en un destilado eso no es problema, porque al destilar eliminas esos aromas no deseados, pero logras el objetivo de obtener más alcohol. Con la Pilsen es el producto que tiene como el nivel más bajo, ¿verdad?, de secado, es el que va a producir más DMS, y por lo tanto, entonces, si es una receta 100% Pilsen, sí puede ser una buena recomendación ir con un hervido de 90 minutos, pero yo diría que siempre lo haces en cuál resultado estás teniendo. Si lo haces en 60 minutos y no tienes problemas, no percibes problemas con DMS, ¿para qué vas a gastar 30 minutos más de electricidad o de gas? El fermentar 3 galones en un fermentador de 5 galones genera problemas de fermentado por el aire atrapado. Sí, definitivamente hay más espacio libre en el fermentador. Ahora, lo que yo he tendido a ver es que si la fermentación es vigorosa, igual la producción de CO2 va a expulsar el oxígeno. La levadura es excelente consumiendo el oxígeno, y si no estás abre y cierra el fermentador, realmente esa capa protectora de CO2 que queda en ese espacio muerto puede funcionar bien. Entonces, no es lo ideal que haya mucho espacio. Puede ser que no sea un problema. Sí he visto muchas veces de que lo que sucede es que como no hay suficiente presión, a veces la gente se confunde y cree que no se está dando la fermentación, y tal vez simplemente es que no hay presión suficiente para que escape por la trampa de aire. Muchas veces cuando se trabajan técnicas de fermentación primaria, fermentación secundaria, y haces una transferencia del primario al secundario, si se acostumbra, el primario va a ser más grande, va a ser de 6 punto algo galones, digamos, si utilizas las cubetas que nosotros tenemos, viene la marca el 5 galón, pero tienes más espacio libre para la fermentación. Normalmente el fermentador secundario sería uno que sí sea casi sin espacio libre, porque ya ahí si abriste tu fermentador, eliminaste, perdiste la capa protectora S2 y pasaste al segundo fermentador, y ahí sí entonces quieres tener la menor espacio libre, ¿verdad? En general, si puedes usar un fermentador que sea más apropiado al tamaño del lote, mejor. ¿Okay? Bueno, sí, creo que por hoy estamos. Entonces, agradecerles montones por habernos acompañado, y la próxima semana los esperamos para continuar hablando más sobre cervezas. Muchas gracias, y pues que pasen una buena Semana Santa.